ya que estamos todos, tiremos el tema que está sobre la mesa, que es el del campo y las mal llamadas retenciones, un derecho de exportación. La retención es palabra muy ideológica, ¿no? Que la empezó a usar el Diario de la Nación hace ya bastante tiempo. Esa expresión se usa desde la primera vez que se impusieron las retenciones, que fue durante el gobierno del general Onganía. Tiene una carga bien ideológica porque este saco, ¿no? Y la verdad es que son los famosos... Sí, te saco, pero para compensar una devaluación. Sí, son los famosos tipos de cambio múltiples que teóricos importantes de la economía argentina han dicho que es imprescindible por el hecho de tener, primero, unas ventajas comparativas del campo. Digo, si no es el campo número 1 del mundo, es el número 2, se discute eso. Hoy tiene el mayor rendimiento del mundo, hoy el rendimiento por quintal es el más alto del mundo, comparado con una industria que está en el montón. Entonces, es lo que Marcelo Diamant llamaba la estructura económica desequilibrada. Claro. Bueno, dicho esto... Entonces el tipo de cambio no puede ser el mismo para quienes están en la punta tecnológica en una actividad que para quienes están muy atrasados en la suya. Sí, y hay que agregar algo más. No solamente tenemos el mejor rinde por una cuestión de recursos naturales, también tenemos uno de los sectores rurales más concentrados del mundo. Sí. Y eso también te da, digamos... A mí me parece que, así como los critico por esta prepotencia que tiene, me parece que son un sector muy pujante, que reinvierte mucho en sus campos, digo, no como la industria que gana guita y la invierte en campo. Ellos la ganan en el campo y la invierten en el campo. Sí, son unos prepotentes. Ahora, yo iba a comentar algo con respecto a cómo lo trató el gobierno el tema. Primero, llamarle actualización y qué sé yo, me parece que es un poco inocente, porque si los tipos hace un mes pagaban tanto y ahora van a pagar más, al bolsillo del chacarero, por más que se le explique, que te transformé los 4 pesos en el 10% y qué sé yo, el bolsillo del chacarero sabe que el mes que viene va a pagar más. Yo veo dos cosas. Primero, yo hubiera hecho esa mesa antes de anunciarlo, por más que fuera una medida, porque le quito algo de argumento, ¿sí? Y segundo, al igual que con la 125, que esto es incomparable, pero no veo gente que sepa explicar de qué se trata esto. ¿Sí? Yo creo que tenés que poner, Culfas lo debe saber explicar, ni hablar Mercedes, digo, hay gente que lo sabe explicar muy bien esto, los atributos que tiene, esto te baja el precio de la comida, te recauda donde debes recaudar, digo, los europeos recaudan en la industria y subsidian al campo, nosotros como tenemos ventaja comparativa en el campo, hacemos a la inversa, te da los tipos de cambio múltiples. Hay tantas virtudes en estas medidas que no entiendo por qué no se empieza por ahí. Entonces, si ya tuvimos un conflicto, fue terrible el conflicto para el kirchnerismo. Yo tengo entendido que esta es la primera parte, que después se supone que van por más. Por supuesto, con la ley. Entonces, empecemos. Esto es una aplicación del artículo 81 de la ley de presupuesto del año 18, mandada por Duchovne, que faculta al Poder Ejecutivo a modificar las alícuotas del Código Aduanero en la medida en que lo está haciendo ahora el gobierno, pero después se va a preparar un proyecto de ley y ahí es donde va a haber la consulta con las entidades, ¿no? Ahora, frente a esto hay que tener cuidado con las posiciones simplistas. Ayer hay una nota de Martín Granowski en un diario de la capital donde dice que no hay que hablar de patronales agropecuarias, como si ese fuera el problema, ¿no? Mira, hoy una hectárea cuesta... La llames como te llaman, la llames. No, es que hoy una hectárea cuesta $20.000, así que la verdad es que son todos millonarios. Sí, claro. Sí, no es más como 100 hectáreas. No, esos son los propietarios. 100 hectáreas, sí, claro. Son propietarios. Sí, a eso se le puede y se le debe llamar patronales agropecuarias. Sí, lo que no se puede llamar patronal agropecuaria es al pequeño productor. Ahora, que no posee la tierra. Lo mejor que podemos hacer nosotros es marcar las cosas que nos parece que se pueden hacer mejor, ¿no? Entonces, si la otra vez se cometió el error, número 1, de no comunicarlo bien, y número 2, de juntarlos a todos, a los chicos y a los grandes. Yo en página 12, en 2008, publiqué una nota con todos los atributos que tenía la medida, desmalezando y qué sé yo. Cristina la agarró y hizo una solicitada con la nota. Que yo me acuerdo que estaba Pepe al listo y yo digo, ¿qué hace? Pepe le dijo, queda mal, la presidenta use una nota mía, pero bueno, yo me había tomado el trabajo de dar una explicación, y hice algo que lo voy a volver a hacer ahora, que es cuánto había aumentado las
ganancias del campo en términos reales en los últimos años, ¿sí? Lo voy a volver a hacer ahora. Porque si no, la sociedad termina poniéndose del lado de ellos. Bueno, yo por ejemplo creo que se puede hablar de patronales agropecuarias y no se debe hablar del campo. Totalmente. Está bien, tenés razón. Pero digo, bajemos, yo no vi, Santiago Cafiero dio un montón de reportajes este fin de semana, y no lo vi como que alguien lo hubiera dicho en esta parte, porque decir simplemente, no, en realidad fue de 4 pesos y qué sé yo, mira, el tipo que paga impuestos, si vos le subiste, por más que le des esas explicaciones, se lo subieron. Empecemos a darle filosofía. Sí, no solo se lo subieron, sino que además se lo dolarizaron. Claro. Sobre Digo, todo porque 4 pesos por dólar era una medida de Macri destinada a licuarse con la inflación, que es lo que ocurrió. En cambio, si vos ponés ad valorem, es decir, un porcentaje, estás dolarizando. Como los precios son en dólares, el porcentaje es en dólares. Pero vos sabés que además hay tantos datos para poner sobre la mesa. En 2003 la cosecha argentina era 60 millones de toneladas de granos, oleaginosas y cereales. ¿Y en qué año, perdón? 2003. En 2015 era 120, exactamente el 100%. Son datos de la Bolsa de Cereales de Rosario. Sí. Entonces no es cierto que las retenciones actúan como un desincentivo para la producción agropecuaria. Por supuesto, no es cierto. Por supuesto que no. No es cierto. Entonces empecemos a desarmar uno por uno con habilidad y hablemosle al pueblo para que entienda la cosa. Porque Sí. acá hay 5 loquitos que se agrupan, que te hacen quilombo, Clarín ya está atrás, viste, Clarín los va a buscar a la casa, los lleva a la ruta y los filma. Sí, hablé con gente que estuvo trabajando tanto en esto como en la discusión que se viene. 2 cosas. Primero, lo que ya sabíamos y que contaste 1000 veces acá. Las patronales agropecuarias sabían que esto se venía y liquidaron todo lo que pudieron antes de que asuma Alberto. Ese es el primer dato. El segundo dato, que es que la diferencia de guita entre el decreto de Macri, que es de septiembre del año pasado, y el decreto del viernes pasado, la diferencia son 700 millones de dólares que se quedaron en pocas manos. O sea, 700 millones de dólares Claro. que se podrían haber utilizado para un montón de cosas, ni hablar de calcular en jardines y esas cosas que hacía el macrismo. Las 700 millones de dólares de diferencia concentrada en 2.000, 3.000, 4.000 familias o redistribuidas por el Estado. Igual, me parece que hay algo muy claro. Con esto de los 4 pesos Tuvimos nada un más, gobierno que concentró ingresos y riquezas durante 4 años. Ahora se está desconcentrando. Va a haber ruido. Y los muchachos... Eso es lo que votamos. Claro, eso es lo que votó Eso es el lo que pueblo. el pueblo argentino votó. Claro. Tal vez sin conocimiento de los detalles técnicos de cada medida, pero como tendencia general lo que se votó es por eso. Y el que no le gusta tiene que entender que la democracia funciona así. Sí. El pueblo vota y el gobierno decide en función de lo que el pueblo votó. Sí, además está la otra queja común que se escucha mucho este fin de semana, de no nos consultaron, y si bien es cierto que políticamente haber hecho una mesa de consultas a lo mejor le sacaba un argumento, Sí. también es cierto que tampoco escuché a nadie consultar con los usuarios cuando aumentaron Nico, las tarifas, Nico, ni- le sacaba, bueno, Roberto, le sacaba un argumento o le daba otro. Le sacaba un argumento pero le daba otro. ¿Cuál? Que no escucharon las recomendaciones, que convocaron a la mesa de diálogo pero después decidieron lo que ellos querían. Bueno, va a ser que muy es un difícil diálogo, esa mesa. que es un diálogo de sordos. Digo, les quitabas un Yo creo argumento que pero le uno, dabas otro, yo porque creo que aquí uno hay siempre posiciones, tiene que hacer todo lo posible. Aquí hay posiciones irreductibles. Pero lo otro es que Acá, se digamos, preparen está para la batalla. el ex ministro Echevers Sí. está impulsando esta. Sí, él está a la claramente. cabeza y los lilitos Él en los además pueblos. quiere ser gobernador, claramente. él quiere ser gobernador de Entre Pero Ríos. a lo además. que iba mi comentario, Y Macri está impulsando esto. Sí. a lo que iba mi Macri que comentario, fue presidente, ¿no? es que el momento de consulta, digamos, la instancia de consulta son las elecciones. Sí, había un candidato que durante la campaña decía que si ganaba iban a sacarle dinero a los sectores que habían juntado plata los últimos 4 años para distribuirlo, y otro que decía lo contrario. Ganó el primero,
se hace lo que se prometió, Pero- lo cual no debería sorprendernos pero- de no ser porque el presidente anterior hizo todo lo contrario a lo que prometió cuando llegó al Expliquemos gobierno. bien, para achicar la cantidad de Ni gente, hablar. para quitarle potencia, para que se entienda. Ni hablar. Recién nombraba a Diamen, digo, esto tiene 50 años, Sí. es así, este país así no funciona si no tenés tipos de cambios múltiples. Te vas o de un lado, o sea, si lo tenés muy alto, no podemos comer en este país. Si lo tenés muy bajo, le quitas competitividad a A la sectores que actividad. ¿entendés? Démosle una simple explicación. Sí.